Hola, buenas noches.
¿Está activado? Hola a todos. ¿Me escuchan? Buenas, sí se escucha. Sí, clarito. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ahí me pasaron el anfitrión. Yo soy Micaela Besone, conmigo todavía no habían tenido clase. Supongo que ya han tenido con el resto de los profesores, con Gabriel, con Nicolás y con Daniel. Bueno, y Jorgelina, que creo que también ahora está dando la noche. Es un cuatrimestre medio atípico porque en realidad
nosotros estamos con Nicolás a la noche, pero como las clases presenciales son nada más que a la noche, vamos a ir turnándonos, así que van a tener básicamente con todos, nos vamos a ir turnando. Se ve medio raro, bueno. Quería, bueno, en realidad están tomando lista, ¿no? Porque... Sí, lo toman, buenas noches, lo toman en relación a lo que están con la cámara encendida, según algunos de los profesores. bien, bueno, lo que voy a necesitar entonces es que vayan poniendo, para no interrumpir, que vayan poniendo en el chat los apellidos, así yo ahora los anoto, porque no perdemos tiempo con eso. Sí, ahora vayan poniendo en el chat cada uno de los apellidos, que yo ahora los estoy viendo además. Los paso el link. Bien, ahí estoy viendo que lo pongo. Bueno, de los temas que vienen viendo, ¿tienen alguna duda? Recién empiezan igual con el programa, pero capaz que ha surgido algún tema. ¿No? Voy a ir anotando los apellidos para no pasarme. Nada que tengan para comentar. Profe, Todavía no Sí, ¿le puedo hacer una pregunta? sí. Yo tengo un problema de que, o sea, bueno, me mudé hace 2 meses a Rawson, Chubut. ¿Cómo? Me mudé a Rawson, Chubut, y quería ver qué posibilidades hay de poder seguir cursando así de manera virtual. Me dijeron que iba a ser mixta. Es que va a ser mixta. En realidad, ustedes a la noche van a tener, la semana pasada todavía no arrancó la presencialidad, pero mañana ya tienen clase presencial y el jueves presencial. De todas maneras, fíjate que la comisión de la mañana no va a tener clases presenciales, solamente van a ser por Zoom. Entonces tal vez te conviene cursar a la mañana. No sé Perfecto. ¿Qué comisión es a la mañana? La primera, la 1. De todas maneras, todo esto charlarlo con Daniel para que él te diga, pero me parece que lo que te va a convenir es tratar de pasarte a la comisión de la mañana. Perfecto, sí, me paso entonces ahí. Los temas son los mismos, o sea, los temas que damos a la mañana y a la noche son los mismos, pero Sí. está la salvedad de no tener aula a la mañana, entonces por eso solamente va a haber presencial a la noche. ¿Y ¿Sí? en A1 ya empezaron? No, mañana es la primera clase de presencial, ¿no? Corríjanme si tuvieron ya, pero por lo que entendí, si bien estaba programada la semana anterior a arrancar con presencial, no se pudo porque la facultad se arrancaba esta semana, digamos. Perfecto, entonces pregunto para ver si puedo empezar mañana. Claro. A ver, Gracias, profe. no, de nada. Entonces tenemos, bueno, estoy anotando. Hoy tenemos que arrancar, bueno, después sigo con esto. Hoy tenemos que arrancar con aplicación e interpretación del derecho. Deben haber empezado supongo que vieron Fuentes, la clase anterior, deben haber visto la bolilla 1, que es el concepto de, eso no sé si lo dan o se da en la general de Walter de Pellier. También tengan en cuenta que hay ciertas clases de Pellier que se suben, que las tienen que ver, creo que no hay presencial, ¿no? Con Walter. Bueno, eso estén atentos porque son temas que nosotros damos por dados, porque los da él. En cuanto a las fuentes, es un tema muy importante porque, bueno, en realidad todos los temas de derecho civil, vale, que voy a apagar esto porque si no, todos los temas que van a ver en esta materia les va a servir para toda la carrera, no solo para las materias de civil, sino para directamente, básicamente todo. Entonces es muy importante que los estudien profundamente, que se saquen todas las dudas, que no terminen esta materia con dudas o con errores. Más allá de que
todos los profesores van a decir que su materia es importante. Civil es realmente importante y lo van a ver con los años que son conceptos que ustedes fijan y que después van a usar a lo largo de toda la carrera y la profesión, obviamente. Pero bueno, esto de precisamente fuentes, que es la bolilla anterior a la bolilla 2, fíjense que son las herramientas que va a tener el juez para decidir un caso en particular. Entonces fíjense la importancia que tiene que ustedes manejen como abogados o desde el rol que cumplen el día de mañana, que manejen estas herramientas con profundidad para poder vincularlas y decidir un caso en particular, ¿sí? Ahora lo que vamos a ver es la bolilla 3, que es la de aplicación e interpretación de las normas. No es menos importante porque una vez que ustedes ya tienen fija la idea de las fuentes, que son estas herramientas, estos útiles a los que se acude para resolver un caso, tienen que ver cómo se compagina todo esto, porque ustedes habrán visto que hay fuentes que son formales, que hay fuentes materiales, entonces, cómo esas fuentes, cuáles son las obligatorias y cuáles no pueden ser dejadas de lado y cuáles son, vienen a coadyuvar en la toma de decisiones. Yo acá les preparé un PowerPoint que tal vez sea más llevadero mediante un PowerPoint, pero ustedes cualquier cosa, y de hecho prefiero que me frenen y que me vayan preguntando para que no se hagan tan tedioso esto de la virtualidad, ¿no? Yo creo que ya cuando volvamos a dar clase presencial no vamos a saber cómo era. Pero bueno, a ver, voy a compartir pantalla, díganme si lo ven. Si no, ahí se ve. Sí. Bien. Fíjense que la bolilla 3 habla no solo de la aplicación, sino también de la interpretación de las normas, ¿sí? Acá, en cuanto a la aplicación del derecho, y fíjense que yo no hablo de aplicación de la ley e interpretación de la ley, porque como habrán visto ustedes ayer o el día que vieron ayer no fue, la semana pasada, no solo se limita el tema del derecho a la ley, ¿sí? Más allá de que es una fuente importante, ¿qué otras fuentes se estuvieron hablando ustedes la semana pasada? ¿Qué otra fuente vieron además de la ley? Los principios, la jurisprudencia, la doctrina. Bueno, fíjense, claro, perfecto, fíjense qué amplio que es el derecho. La moral. Sí, ¿cómo la moral dijeron? No. Sí, la moral. Puede Claro, ser. vendría a ser ¿Costumbre civil moral? eso, las costumbres, más que nada, más que la moral serían las costumbres como fuente en sí. La moral la podemos ubicar dentro de los principios generales del derecho, porque en cierta manera se compone de esos valores, ¿sí? Pero fíjense qué amplio que es el derecho, que no se limita a la ley, sino que se recurre a todas estas herramientas. Entonces, por eso no hablamos de aplicación de la ley, sino la aplicación del derecho como el conjunto de estas fuentes, ¿sí? Y a su vez, cuando hablamos de aplicación del derecho, no hablamos de la aplicación en sentido amplio, que vendría a ser como, porque lo normal sería que una persona cumpla con la ley, ¿sí? Estamos en el general de los ciudadanos, se adaptan a lo que dicen las normas, y para eso están, para ordenarnos, ¿sí? Pero no nos interesa eso porque no es lo que vamos a estudiar en el ámbito del derecho. En el ámbito del derecho vamos a estudiar este sentido restringido, que tiene que ver con cómo el órgano estatal va a aplicar ese derecho. Tan complejo como ustedes vienen viendo a raíz de las fuentes, ¿sí? Acá me dice conexión inestable, si se llega a cortar me avisan, ¿sí? Ahí, ¿me escucharon todo? Se cortó un poco. En el... Hay mala conexión, ¿eh? Muy mala. Para aplicar el derecho. ¿Cómo? No, se corta de momentos.
la comunicación. Vamos a ver si para. Creo que lo tiene usted, profesor. Una pregunta, ¿esto es puede ser el campus, este PowerPoint? Sí, este PowerPoint se sube al campus y de hecho creo que ya está subido del cuatrimestre anterior, digamos. Ahí entonces se corta o me están escuchando bien. Ahí fuerte y claro. Bien. Perfecto. Gracias. Perfecto. Bueno, ustedes váyanme cortando si tengo medio inestable, me parece hoy la conexión. Bueno. Esto de la aplicación del derecho, entonces hay distintas formas, distintos modelos, a raíz desde que se empezó a aplicar el derecho, obviamente hubo toda una evolución. Este modelo formalista, que es el primero al que se acudió para aplicar la norma, fíjense que estamos hablando del siglo XIX, la dogmática jurídica. Se daba tanta importancia al derecho, y en específico en ese momento se daba tanta importancia a la ley, como comprensiva de todos los supuestos, que el juez lo único que hacía era aplicar la norma, es decir, la tarea del juez era ser la boca de la ley. Directamente lo único que hacía es subsumir el caso en la norma. Entonces, lo único que hacía era tomar la premisa mayor, que era la norma, la premisa menor, que eran los hechos que estaban probados en la causa, y aplicaba el derecho. No podía efectuar ningún tipo de tarea valorativa el juez. Fíjense que en este caso el juez no realizaba ninguna tarea de interpretación, digamos, profunda del caso, ¿sí? Obviamente que en este modelo el juez es sumamente neutral, es imparcial porque lo único que hace es tomar la ley y aplicarla, no hay ningún tinte valorativo por parte del juez. Sería algo un tanto utópico porque digamos, los casos no se presentan con tan puros como para que sean resueltos de esta manera, ¿sí? Estas son las objeciones que se le empiezan a formular a este modelo dogmático o formalista, ¿sí? Por un lado se le planteaba esto de que la determinación de la premisa mayor, es decir, qué norma voy a aplicar al caso, ya de por sí es un problema, porque no surge con claridad siempre qué norma tengo que aplicar al caso. Muchas veces hay colisión de normas, o dos normas que pueden llegar a ser aplicadas y yo tengo que resolver cuál se va a aplicar. Entonces, al ser un conjunto de normas numeroso, el ordenamiento, estos problemas empiezan a surgir, sumado a que no toda norma es completamente clara, ¿no? Los problemas lingüísticos de vaguedad, de ambigüedad, de textura abierta, todo eso se aplica al derecho, entonces ya de por sí la premisa mayor era un problema. Pero también era un problema la premisa menor, es decir, los hechos que yo traigo para aplicar esa norma. Porque los hechos que traen las partes, fíjense que el juez no nace sabiendo los hechos que tiene que resolver, sino que se lo traen ambas partes. Y más allá de la buena fe procesal y que tienen que venir las partes con la verdad, muchas veces cada versión es distinta, entonces eso es lo que el juez tiene que investigar. Y fíjense que de hecho hay toda una tendencia actual en que se plantea que el juez deja de ser un mero espectador a la espera de que las partes traigan los hechos, sino que empieza a investigar un poco, y empieza a ser un juez director del proceso para poder llegar a esa verdad. Que esa verdad nunca va a ser la verdad, va a ser una verdad parcializada, ¿sí? Pero este autor que yo les pongo acá, que se llama Tarufo, es un italiano que, bueno, ya falleció, pero se ocupó mucho de este problema que es el conocimiento judicial de los hechos y el llegar a la verdad. En qué medida el juez tiene que intervenir para llegar a esa verdad y en qué medida está frenado por las pautas formales o procesales, ¿sí? Fíjense que todo esto que estamos hablando acá en derecho civil es muy distinto a lo que van a ver ustedes en derecho penal, porque en derecho penal no se cuestiona que el juez tiene que llegar a esa verdad. De hecho, es un juez que investiga, es otro rol el que tiene el juez en el ámbito del derecho penal. Estamos hablando en el ámbito del derecho civil, en que rige un principio que es, digamos, no lo quiero meter ahora con procesal, pero en el derecho civil son las partes las que activan el proceso, ¿sí? Pero tengan en cuenta esto que les dejo entre paréntesis, y es que hay una tendencia a un cambio
en el sentido de que el juez dirija, que el juez administre los recursos que tiene para llegar a esa verdad, y para llegar a esa verdad en un tiempo corto, para darle una solución en un tiempo corto a los justiciables, a las personas que vienen a pedir por una solución a un caso, ¿sí? Bueno, entonces, en resumen, el juez cuando juzga no es plenamente mecánico lo que hace, sino que obviamente va a tener algún tipo de intervención en la medida en que interprete. Siempre lo que se trata con esto de las pautas interpretativas es limitar un poco la discrecionalidad del juez, porque si no le ponemos ningún límite, el juez puede llegar a, digamos, a decidir de manera parcial. Entonces, para que haya imparcialidad, para que haya una solución de manera conforme al ordenamiento, hay que establecer algunas pautas de interpretación de las normas y del derecho en sí, ¿sí? Acá fíjense que Kelsen y Cosio concebían la tarea interpretativa como una creación judicial más que como una subsunción de un hecho en una norma. A su vez, lo que sucede con la tarea judicial es que tenemos el artículo 3 del Código Civil y Comercial que nos establece el deber de resolver, es decir, el juez no... ¿Me están escuchando ahí, no? Sí. Sí, sí, se Sí, escucha. sí, perfecto. No, como me quedo... Sí, cualquier cosa me dicen. El artículo 3 establece el deber de resolver. Fíjense qué términos usa el código, que dice que tiene que resolver el juez todos los asuntos que sean sometidos a su jurisdicción mediante una decisión razonablemente fundada. Y cada uno de ese contenido del artículo 3 es importante. ¿Por qué? Porque en el derecho romano, el juez podía decir que no tenía las cosas tan claras como para resolver y podía excusarse de resolver. Nosotros no concebimos que un juez diga, no tengo todo claro y no lo puedo resolver. Al contrario, es decir, tiene el deber de tomar una decisión del caso que le es traído. Entonces, como no puede excusarse de resolver un caso y tiene que hacerlo en un tiempo razonable, tenemos que darle herramientas al juez para que pueda decidir ese caso. Y a su vez, fíjense que el artículo 3 no solo dice que tiene que resolver, sino que dice mediante una resolución razonablemente fundada, es decir, no me va a decidir con cualquier cosa, sino que el juez tiene que fundar razonablemente esa sentencia. Y esto de fundar o motivar, fíjense que otro término de fundar es motivar la sentencia, lo que trae a colación es la necesidad de que el juez diga el por qué toma una decisión y no otra. Por eso fíjense qué importancia tiene darle a este juez, a esta persona que va a resolver un caso, todas las herramientas posibles para que pueda efectivamente aplicar el derecho, ¿sí? Estos materiales que se confieren al juez son los recaudos digamos, que sirven para subsanar vacíos legales o cualquier tipo de problema lingüístico que tenga el código, tiene que necesariamente acudir a estas herramientas, a estos materiales para resolver el caso. Y a su vez, el que sea una sentencia fundada, lo que implica es que, obviamente, en principio, que cada uno de los puntos que las partes les decimos a las personas, a los justiciables que vienen a pedir la solución de un caso, tanto la parte actora, lo van a ver en procesal, como la parte demandada, ¿sí? Ustedes van a ver que cuando se entabla una demanda, la parte actora va a decir qué es lo que quiere que resuelva el juez, y la parte demandada se va a defender diciendo qué es lo que quiere que resuelva el juez. Entonces el juez tiene que dar respuesta a todos esos planteos que hacen las partes, porque eso también implica una sentencia fundada. Si el juez no resuelve o deja sin respuesta a alguno de esos puntos que están planteando las partes, no sería una sentencia razonablemente fundada. Entonces, en principio, y lo importante es que todos los planteos que hagan las partes sean resueltos, porque si no, a su vez, esto lo van a ver en procesar, es una sentencia nula si no lo resuelve, ¿sí? Es sumamente grave que no se dé respuesta a lo que se plantea. Pero también tiene que analizar todo
los sujetos, que los justiciables le traen al juez para convencerlo de su postura, ya sea mediante testigos, mediante documentos, ¿sí? Esto lo van a ver más adelante, pero en otra materia, pero fíjense que tienen un montón de herramientas, de materiales para llevarle al juez para convencerlo de la postura. Todas estas pruebas que son producidas, se habla de producción de prueba en procesal, todas estas pruebas que son producidas tienen que ser analizadas por el juez, tiene que analizar el testimonio de las personas que fueron declarando en la causa, tiene que analizar los dichos de las partes, si tienen alguna constancia documental o informativa mediante algún oficio, alguna entidad. Todo esto lo tiene que analizar, además de, entonces, de resolver todos y cada uno de los planteos, tiene que estar en consonancia con la prueba o el material que trajeron las partes al proceso. Obviamente que va a analizar todos y cada uno de los puntos en base a la prueba producida y en relación con el derecho que se va a aplicar al caso. Y siempre teniendo en cuenta no solo la ley, sino todas las fuentes. Por eso se habla del diálogo de fuentes. ¿Alguien sabe qué es el diálogo de fuentes? ¿O qué se les ocurre por la palabra diálogo de fuentes? Poder consultar juicios o mejor dicho, cuestiones con antecedentes, juicios anteriores, la Esto vendría jurisprudencia. a ser, claro, eso vendría a ser jurisprudencia. En realidad, el diálogo de fuentes es algo un poco más amplio, porque a lo que se refiere, Alexander levantó la mano, a ver Alexander, ¿qué se te ocurre? Quizás es aplicar tanto fuentes formales como materiales, el diálogo de fuentes. Claro, el diálogo de fuentes viene a ser como una suerte de interconexión entre todas las fuentes que se encuentran, digamos, todas las que ustedes estudiaron, y es lo que yo les decía recién hace un rato. No solo ver la ley, sino ver la ley en consonancia con todo el resto de las fuentes, ¿sí? Tanto con la jurisprudencia, con la costumbre, en los casos que se aplique, con la doctrina, que también es muy importante. Es decir, todas estas fuentes están interconectadas y no tienen que estudiarse aisladamente. Yo no digo que no se reste importancia a la ley como fuente principal, porque, digamos, es la fuente fundamental la aplicación de la ley, obviamente, pero muchas veces esa ley no es del todo clara y necesito acudir a otras fuentes para poder aplicarla, ¿sí? Pero esto del diálogo de fuentes tiene que ver con esta interconexión que tienen las fuentes que ustedes estudiaron y del no aplicar una aislada sin tener en cuenta otra de las fuentes. Eso sería algo así. Esto de la tutela judicial efectiva en realidad no los quiero marear con esto, pero hay también, así como les dije, que hay una tendencia con el tema de la razonabilidad de las sentencias y de lograr que sea, una tendencia en cuanto al director del proceso. También es muy importante tener en cuenta que se habla de la tutela efectiva o al debido proceso. En realidad, todo esto de tener una sentencia fundada, fíjense que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el tribunal superior a nivel interamericano, ¿sí? Porque resuelve todos los conflictos que se susciten respecto a los estados que forman parte digamos, de la Convención Americana de Derechos Humanos. Importancia a nivel interamericano, estableció la necesidad de que al derecho a la tutela judicial efectiva, al debido proceso, que son, digamos, garantías procesales, pero de rango constitucional,
Fíjense, acuérdense cuando ustedes estudian la pirámide de Kelsen, creo que es en teoría general, que no sé si ahora sigue llamando así, pero bueno, fíjense la importancia que tiene la Constitución y los tratados de derechos humanos, que establecen estas garantías que son intachables y que tienen que respetarse en todo momento. Entonces, por eso se dice que es una exigencia del Estado del Estado de Derecho que sea una sentencia razonablemente fundada. Pero a su vez, más allá de que es una exigencia del Estado de Derecho, es importante para que yo pueda controlar esa decisión judicial, porque si el juez no me dice por qué decide de esa manera, es muy difícil cuestionar esa decisión, ¿se entiende? Es decir, ustedes van a tener una decisión de un juez de primera instancia y después van a tener una posibilidad de rever esa sentencia con tribunales que están integrados por más de un juez, como las cámaras, y en esos casos que ustedes van a cuestionar esa decisión porque quieren que se revea, ese control de lo decidido solamente lo voy a poder hacer si la sentencia está razonablemente fundada, porque si no, no puedo directamente cuestionar nada, ¿se entiende? Este derecho al debido proceso y a controlar lo decidido por el juez y que sea, digamos, que haya una especie de revisión de esa decisión, solamente se puede garantizar si esa sentencia está razonablemente fundada, para que yo diga, este punto en que se fundó en esta norma, en este derecho, el derecho está mal aplicado por este motivo y este motivo, ¿se entiende? Ahora, ¿qué pasa? ¿Puede el juez negarse a aplicar una norma? Así como estamos diciendo, la ley es la fuente formal, es la fuente principal a la que tiene que acudir el juez. ¿Puede el juez decir, no aplico una norma? Esta norma es injusta, no la voy a aplicar. ¿Puede fundar una sentencia en esos términos? Sí, Alexander. Y para mí sí. Solamente limitándose a decir que es injusta, no la aplico. Para mí, a mi criterio, es injusta la norma, no la voy a aplicar. No, en salvo ese que sea, aspecto- perdón, en el caso de que sea inconstitucional, la dicte como Claro, inconstitucional. Alexander, muy bien. Pero O que una fíjense, norma se contradiga con otra. ¿cómo, Sandro? O que una norma se contradiga con otra. Claro, en Que ese puede haber caso que hay un colisión, en espacio. realidad, pero en ese caso que hay colisión, no es que se niega a aplicar una norma, sino que dice, se aplica esta porque corresponde aplicar esta. Yo lo que digo es, que diga, no voy a aplicar esta norma porque me parece injusta, no la aplico. Como dice Alexander, la única forma que un juez se puede apartar de la normativa, porque si no, fíjense que sería una colisión de los poderes. El poder legislativo establece la ley, el poder judicial la aplica, salvo que esa ley sea inconstitucional, pero lo tiene que declarar, ¿sí? Por eso se hace mucho hincapié en el Código Civil y Comercial de la Nación en que el juez no puede omitir la aplicación de una norma salvo que sea declarada inconstitucional, porque la ley es la fuente principal y fíjense que se destaca como primera la fuente porque el juez tiene que aplicar la ley. Y en el anteproyecto, yo esto no se los dije, pero me parece de suma importancia que lean los fundamentos del anteproyecto del Código Civil y Comercial de la Nación. Fíjense que cuando nosotros estudiamos el Código de Vélez teníamos las notas a los artículos que eran una especie de explicación que hacía Vélez de por qué se tomaba una decisión y no otra, o de por qué ese artículo regulaba tal cuestión de esa manera y no de otra manera. Los fundamentos del anteproyecto vienen a suplir esas notas que ya no están, y lo que hacen es explicar ciertas evoluciones doctrinarias, jurisprudenciales, explicar por qué se adopta una norma y no otra, por qué se hace hincapié en ciertas cosas. Está muy bueno que ustedes lo mientras vayan estudiando, vayan viendo los fundamentos, porque hay ciertas explicaciones que no están tan detalladas en la norma, pero sí en los fundamentos. Bueno, en este caso los fundamentos, cuando hablan de la negativa a aplicar una norma, expresamente establecieron la preocupación que tenían los legisladores cuando sancionaron el Código Civil y Comercial, en que aparecen sentencias que no aplican la ley o que se apartan de ella sin declarar su inconstitucionalidad. Y esto es de suma gravedad. Si el juez no aplica una norma que deviene aplicable,
al caso, tiene que necesariamente decir que es porque es inconstitucional, porque si es constitucional y está dentro de la pirámide y es una ley que es aplicable, la tiene que aplicar, ¿sí? No se puede negar a aplicar una norma, y la única forma que tiene el juez para dejarla de lado y no aplicarla es declararla inconstitucional. ¿Por qué? Porque hay que respetar la ley que es dictada por el Poder Legislativo, salvo que esta ley se contradiga con una ley superior. Y en esto recuerden la pirámide de Kelsen, el tema de que la Constitución es la que define, en cierto modo, el resto de la normativa aplicable, pero también hay una salvedad que tengo que hacerles, que es que esto de que el juez declare inconstitucional la norma no es algo, rutinario y que lo haga todos los días, ni mucho menos. Es decir, la inconstitucionalidad se declara en el último, es como la última opción, la última ratio, en el caso en que yo evidencie que hay una contraposición con la Constitución o con tratados internacionales de rango superior, ¿sí? Porque no es grato que el juez declare la inconstitucionalidad, ¿sí? ¿Se entiende? Es decir, si hay una norma que es inconstitucional, obviamente que la va a declarar, pero si se puede compaginar y esa norma sigue siendo válida sin afectar garantías constitucionales, entonces se va a preferir esa vía, ¿se entiende? Bien, ustedes cualquier cosa me van preguntando. En cuanto a la interpretación, obviamente que interpretar es desentrañar el significado, el sentido, el alcance de ese objeto que está interpretando el sujeto, y por eso hablamos de interpretación del derecho, porque no solamente abarca la ley, antes se hablaba solamente de interpretación de la ley, sino que se abarca a la ley, a la costumbre, a los principios, a la jurisprudencia y hasta a la doctrina. Acá en los fundamentos del código, fíjense que dice que hay que distinguir el derecho como sistema y la ley, que es una fuente, es la principal, pero no es la única. Fíjense que el propio anteproyecto, los propios fundamentos dicen que la ley es una fuente principal y reconoce que es primordial la ley como fuente del derecho, pero que no es la única. Y ahí menciona el resto de la fuente de derecho y dice que es importante fijar algunas pautas de interpretación porque esto garantiza de alguna manera la seguridad jurídica y la apertura a soluciones más justas que derivan de la armonización de reglas, principios y valores. Acá hay un tema, y es que esto de la seguridad jurídica que ustedes ven ahí, es un principio que lo van a ver a lo largo de la carrera y a lo largo de la materia, obviamente, y de la carrera, y es el tema de saber que tener la certeza de que se va a resolver de alguna manera y no de otra. Por eso es importante el tema de la interpretación de una norma y de establecer pautas claras para esa interpretación. Porque el justiciable tiene que saber que el juez no va a obrar de manera arbitraria, sino que va a aplicar una ley y que la va a aplicar en la medida en que respetando ciertas pautas de interpretación. Acá estoy viendo que alguien me está preguntando algo. Profe, no está cargado el power presente. ¿Existe la posibilidad de que lo carguen para utilizar la moda de repaso? Muchas gracias. Sí, yo después le voy a escribir a Alan para que lo suba. Qué raro que no está, pero sí, tranquilos. Yo después lo subo yo o pido que lo suba. Bueno, se me fue eso. Hay distintas, como les venía diciendo, hay toda una evolución en base a lo que, a las pautas de interpretación. La escuela tradicional si es clara no hay que interpretar, entonces si la ley es eso, lo único que hago es aplicar la ley. Sin embargo, fíjense todos los problemas que nosotros es algo contradictorio, porque ya para decir que la ley es clara o no es clara, tengo que interpretar, ¿sí? Lo estoy interpretando, estoy desentrañando el sentido. Estoy desentrañando el sentido sabiendo que es clara o no lo es, pero de alguna manera la estoy desmembrando, ¿sí?
Por eso la tarea de interpretación no se reduce a solamente interpretar las leyes oscuras o que sean dudosas, sino que lo que se interpreta es todo el derecho en general, ¿sí? Bueno, acá la aclaración que yo ya les hice recién, y es que no solo voy a interpretar la ley, sino que voy a interpretar el derecho, a la ley, a la jurisprudencia, a la costumbre. Ahora, ¿los principios de interpretación tienen que estar establecidos en el código o basta con que se establezcan doctrinariamente? Digamos, que nosotros digamos, bueno, el juez tiene que tener estas pautas y lo sabemos, pero ¿tiene que haber una norma que diga cuáles son los principios interpretativos o basta con que lo estudie la doctrina? Hay una tesis negativa que dice no hay que limitar la labor del juez en la labor interpretativa del juez, sino que hay que darle más libertad. Sin embargo, fíjense que esto contradice un poco lo que yo les decía recién de la seguridad jurídica. Si las pautas interpretativas no están y no surgen, entonces dejamos librado a que cada juez establezca las pautas interpretativas que considere convenientes, a diferencia de otros jueces que van a interpretar de otra manera. Entonces, la tesis afirmativa para dar una especie de límite o de alguna manera ordenar la labor judicial sin dejar mucha apertura, lo que dice es, hay que ver que hay virtudes en establecer pautas interpretativas, y es que no, digamos, evitar que el juez actúe arbitrariamente. Si las pautas interpretativas son claras y aparecen en una norma, el juez lo que va a hacer es ir a esta norma y decir, bueno, en principio tengo que interpretar, por ejemplo, aplicando la ley, interpretar gramaticalmente la ley. Después, ahora vamos a ver las pautas, pero es decir, si yo lo tengo en una norma, no hay mucho lugar a que el juez obre arbitrariamente, ¿sí? Y a su vez relaciónenlo esto con lo que hablábamos recién, de la revisión que yo hago de la sentencia. Si yo reviso una sentencia, es más fácil hacerlo si yo tengo una norma que establezca las pautas interpretativas y yo pueda decir que no interpretó de esta manera, sino que interpretó de la otra, es más fácil de revisar que si las pautas interpretativas no están claras. Ahora, si son obligatorias para el juez, si yo tengo una norma que establece las pautas interpretativas, que tengo que interpretar gramaticalmente, con valores, principios y demás, ¿es obligatorio para el juez o no? Ahí fíjense que Alterini dice que no son obligatorias para el juez. Lo cierto es que hace a la seguridad jurídica que el juez de alguna manera siga las pautas establecidas por el legislador, porque además si está establecida en una norma, fíjense que ya ahí pasa a ser una norma aplicable. Entonces el juez, para no aplicarla, debería acudir a lo que decíamos recién: si hay una norma y es aplicable, el juez no puede evitar su aplicación. Entonces eso hace tanto a la seguridad jurídica como al respeto a las normas, digamos. Acá a lo largo entonces del desarrollo hubo varios métodos de aplicación de la norma, de interpretación, en realidad de interpretación del derecho. La escuela de la exégesis, que es la que ya vimos recién, que los textos se consideraban omnicomprensivos, se consideraba que el legislador era tan racional, tan coherente, tan omnicomprensivo, que había previsto todos y cada uno de los posibles casos que podían suscitarse. Entonces, lo único que hacía el juez era aplicar la norma porque la ley era suficiente para prever todos los supuestos. Esto obviamente que llegó a un punto que era insuficiente porque se plantearon casos que no tenían solución en una norma, entonces se acudió al método dogmático. El método dogmático era parecido, pero diciendo, bueno, si no está en la norma, está en el ordenamiento, porque de estas normas que estableció el legislador, que es súper racional, súper coherente, omnicomprensivo, se desprenden ciertos principios aplicables a los casos que no están expresamente contemplados. Entonces el método dogmático amplificaba un poco a los principios generales. Luego se estableció el método histórico, es decir, hay que ver cuál fue la voluntad del legislador cuando sancionó la norma, y esa voluntad del legislador me va a dar la pauta para la aplicación de una norma que no puedo llegar a interpretar con claridad.
Sin embargo, fíjense que esto de la interpretación del legislador es un tanto inconveniente, porque muchas veces, si yo acudo a la interpretación histórica o al método histórico, me quedo en el tiempo en el sentido de que el derecho evoluciona. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, con el tema de los... el tema de familia, o sea, el derecho a una familia. El derecho a una familia puede ser interpretado hace unos años como un matrimonio heterosexual, digamos, tradicional. Hoy día la familia puede tener una amplitud de formas, y eso es lo que se fomenta y se interpreta de esa manera, es decir, no son una familia de un matrimonio heterosexual con hijos, sino cualquier tipo de familia que se pueda plantear, en la medida que sea digamos, que esté ese vínculo. Por eso nunca es favorable acudir al método histórico, porque no fomenta la evolución y el avance del derecho en el sentido de acompañar a la sociedad en su evolución. Y después fíjense que la norma no solucionaba el caso, permitía acudir a otro tipo de fuentes. Ahora, ahí se me tildó un poco, ¿no? ¿Ahora me escuchan bien? Bueno, esto fíjense que le daba más amplitud al juez, porque decía, bueno, si no está previsto, que el juez decida de la manera que hubiera decidido si fuera legislador. Esto ya es medio peligroso, pero eso era lo que establecía la Escuela del Derecho Libre. Es decir, en principio que se tiene que atener a la ley, pero si no hay ley que lo resuelva, entonces, bueno, que decida libremente el caso. Esto ya es muy peligroso, porque le da mucha discrecionalidad y mucho poder al juez, que es lo que se trata de limitar, ¿sí? Y después, por último, fíjense el realismo norteamericano, que lo ven ustedes en las películas, y es completamente diferente a lo que nosotros vemos actualmente en tribunales, porque es otro derecho al nuestro, y es diferenciar el derecho que es escrito con el derecho efectivo, que es el que aplican efectivamente los jueces en tribunales. Fíjense que en el derecho norteamericano no se estudian las leyes, sino que se estudia la jurisprudencia. El derecho efectivo, el derecho aplicable, es el que aplicó un juez en un caso similar. Y eso es lo que digamos, fíjense la importancia que tiene la jurisprudencia en ese ordenamiento, a diferencia de la que tiene en el nuestro, que se le da más preponderancia a la ley, ¿sí? Hay distintos tipos de interpretación, esto también lo tienen en el programa, que es la auténtica. Obviamente que la auténtica es la que lleva a cabo el legislador. El propio legislador puede establecer formas interpretativas, métodos interpretativos en la norma, y esta es una interpretación auténtica. La interpretación oficial es la que lleva a cabo la dependencia estatal administrativa, mediante algún reglamento, un decreto, para aclarar ciertos términos de otros documentos. Y la interpretación doctrinaria, que es la que hacen los autores al evaluar y desentrañar el sentido de las normas mediante tratados, mediante manuales. Eso vendría a ser una interpretación doctrinaria. Y después, me tildo un poco el power. Y después la interpretación judicial, que es la que a nosotros nos da, o sea, la que tiene mayores consecuencias, porque es precisamente la que va a resolver un caso en particular traído a decisión por los justiciables. Fíjense que el juez es el órgano que está encargado de adjudicar el derecho. Tiene este rol tan importante, y es la que produce, obviamente, efectos más contundentes. Ahora, el Código de Vélez ya establecía, nosotros hace un rato empezamos a ver que era posible que exista una norma que establezca pautas interpretativas o no. En nuestro ordenamiento siempre estuvo, porque el Código de Vélez ya establecía pauta interpretativa. Fíjense que el artículo 16 del Código Civil de Vélez establecía que si la cuestión no podía resolverse por las palabras de la ley ni por el espíritu, había que atenerse a los principios, y aún si era dudosa, los principios generales del derecho, teniendo en cuenta las circunstancias del caso. Fíjense que
Lo que hacía Vélez era establecer un orden de interpretación, es decir, primero voy a ir a la palabra de la ley. Si la palabra de la ley era suficiente, me quedo ahí. Ahora, si no es suficiente, ahí voy a los principios, y si digamos, de leyes análogas a la analogía, y si la analogía tampoco pude acudir a la analogía para resolverlo, voy a los principios generales. Esto fue muy cuestionado porque los principios generales del derecho, que alguien me puede explicar qué son los principios generales del derecho. ¿A nadie se le ocurre? ¿No lo vieron en Fuentes? Del derecho son reglas abiertas que no tienen un contenido particular, sino que establecen ciertos valores para aplicar a los distintos casos. Por ejemplo, el principio de la buena fe. Que una persona tenga que obrar de buena fe es no solo en un caso particular, sino y además tiene distinta aplicación a los distintos supuestos. Esos son los principios generales. Los principios generales de alguna manera informan, dan algún cierto contenido valorativo a todas las normas. Entonces, que se estableciese como última opción para la interpretación era cuestionado, porque precisamente esta necesidad de que informen, de que llenen de valor, de importancia a las distintas normas, era desconocido en este artículo 16 de Vélez. Por eso se hablaba de que era sucesivo y residual, y esto del carácter informador de los principios generales, porque también tiene una fuerza ética, era cuestionado. Por eso el código actual, que es el Código Civil y Comercial de la Nación, en el artículo 2, si bien establece una pauta interpretativa, lo mismo que hacía Vélez en el artículo 16, fíjense que adopta otra postura, porque no establece un orden sucesivo y residual, sino que establece pautas interpretativas para que el juez pueda, en el caso en particular, aplicar estas pautas interpretativas de la manera más conveniente al caso. Fíjense que dice, la ley debe ser interpretada, y acá habla en términos de debe ser interpretada. Por eso, cuando recién hablábamos de si era obligatorio o no para el juez, podemos tomar debe ser interpretada como una suerte de imperativo para el juez que no puede apartarse de estas pautas interpretativas. Debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, y acá fíjense que lo que hace es acudir al método o al elemento gramatical. Si las palabras de la ley son suficientes, normalmente me voy a quedar con las palabras de la ley, porque por algo el legislador lo estableció de esa manera. Sus finalidades, y fíjense que acá, lo vamos a ver ahora, es distinto a lo que hablábamos de la interpretación histórica, porque acá lo que miro es para adelante. ¿Cuál es la finalidad de la ley? Después las leyes análogas y las disposiciones que surgen sobre los tratados de derechos humanos, los principios y valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento. Fíjense que no hay un orden de prelación en este caso. Ahora, hay ciertos criterios que ya los teníamos en Vélez, que son las palabras de la ley, las finalidades o el espíritu del que hablaba Vélez, y las leyes análogas y los principios. Ahora, incorporamos las disposiciones que surgen de los tratados de derechos humanos, que habían sido incorporados como fuente específicamente, los valores y la consideración de todo coherente con el ordenamiento. Vamos a ver uno por uno. Por ejemplo, la interpretación gramatical, que era la que dijimos, las palabras de la ley. Fíjense la importancia que se le da, así como se le da importancia a la ley como fuente, también a la ley, a las palabras de la ley como método interpretativo, porque es a lo que voy a acudir en un primer lugar, los términos en que fue redactada la norma. Normalmente los términos suelen ser lo más claros posibles, como para no tener que acudir a otro método interpretativo, pero lo cierto es que por todo lo que dijimos, que es los problemas gramaticales, los problemas de vaguedad, de textura abierta, de antinomias, todo esto hace a que las palabras de la ley nunca sean suficientes para interpretar la norma. Por eso lo tengo que necesariamente complementar con el resto de los criterios interpretativos.
¿sí? Pero siempre prescindir del texto legal, lo que decíamos recién. Esto a lo que hace es, bueno, si hay una norma, apliquémosla, salvo que sea inconstitucional. Por eso también es importante que esta interpretación gramatical, para respetar esa aplicación de la ley como fuente del derecho. Ahora, como otro de los métodos interpretativos, tenemos la finalidad de la norma. Fíjense que a lo que apunta la finalidad de la norma es a desentrañar el espíritu de la norma, la finalidad objetiva, y no que la que tuvo en miras el legislador al momento de sancionar la ley, sino la finalidad objetiva que voy a tener en cuenta cuando la voy a aplicar. ¿Qué es lo que busca la ley? ¿Cuál es el derecho a la familia a la que acude? ¿Cuál es la finalidad? Proteger la familia. Bueno, entonces vamos a interpretarla en el momento de su aplicación, ¿sí? Obviamente que esta evolución, así como evoluciona la sociedad y sus valores y sus finalidades, va a evolucionar la interpretación que yo haga en cuanto a la finalidad de la norma. No se habla ya de la intención del legislador, porque eso es permanecer en un momento estanco que no tiene sentido y que no sirve con el fundamento que tiene el método interpretativo de la finalidad. Fíjense que en los fundamentos mismos del anteproyecto se dice que también se incluyen las finalidades, con lo cual se deja de lado la intención del legislador. Una consideración de las finalidades objetivas, porque no hablo de la finalidad subjetiva del legislador, del texto al momento de su aplicación. ¿Sí? Me permite de alguna manera moldear el texto y aplicarlo conforme a la finalidad que tiene la norma en su aplicación. El tema de las leyes análogas, que son otro método interpretativo, se da o necesariamente voy a acudir a este método cuando haya alguna laguna. Una laguna es un vacío legal, es decir, no tengo la solución a un caso particular. Lo que pasa con las leyes análogas es que tal vez yo no tenga la solución para un caso particular, pero sí tengo la solución o una ley que se aplica a un caso análogo, ¿sí? Ahora, fíjense que para que yo lo pueda aplicar tiene que haber una igualdad jurídica esencial, es decir, la finalidad de la norma de la ley análoga es la misma respecto a la finalidad que quiero aplicar a esta situación que no está normada, ¿se entiende? Y no tiene que haber alguna prohibición a la aplicación de leyes análogas, es decir, se tienen que dar todas estas situaciones para que yo pueda aplicar una ley análoga. Sería el procedimiento lógico mediante el cual quien interpreta aplica el derecho que quien interpreta y aplica el derecho puede subsanar insuficiencias o deficiencias normativas recurriendo a la solución jurídica prevista para un caso similar. Pero fíjense, yo lo que quiero que entiendan es que esta solución jurídica prevista para un caso similar, ese caso similar tiene que ser una similitud esencial, es decir, tiene que haber alguna conexión entre el caso que sí está resuelto y pero necesariamente tengo que tener alguna laguna o algún vacío que me permita recurrir. Ahí les puse un chiste, que es que claro, cuando te aprovechas de un vacío legal, y fíjense que acá está prohibido los perros, pero está el gato, es decir, en este caso se podría decir, si bien la prohibición solo hace alusión al perro, la finalidad que es, y digamos, la ley la puedo aplicar análogamente porque la finalidad va a ser el Código Civil y Comercial en todo momento intenta hacer una interconexión y una remisión a la Constitución y a los tratados de derechos humanos para que, para reforzar la importancia que tiene la Constitución y que tienen estos tratados en la aplicación e interpretación de las normas. Si bien esto no es algo novedoso del Código Civil y Comercial, porque la Constitución estaba antes y estaban los tratados, lo cierto es que
mediante esta constante remisión y alusión a los tratados y a la Constitución, se recuerda que es necesario que la solución del caso se haga en base a estas normas supremas, ¿sí? Y de hecho, fíjense que la Constitución y los tratados se pueden aplicar directamente, no necesito una norma que me traiga y que me baje la Constitución y que me baje los tratados, porque esos principios, esas normas contenidos por estos ordenamientos, por estos cuerpos superiores que son la Constitución y los tratados, cuerpos normativos superiores, se aplican directamente. Fíjense que acá lo que dice los fundamentos del anteproyecto, primero que son, obviamente que son fuentes de derecho por el artículo 31, pero además, cuando se interpreta una norma, tienen especial relevancia los tratados de derechos humanos porque tienen un contenido valorativo que es relevante para el sistema. Esta es la función que tienen como en materia hermenéutica, en materia interpretativa, porque los valores que nos trae ese Tratado de Derechos Humanos necesariamente tienen que servirnos para interpretar y para desentrañar el sentido de la norma, ¿sí? Ahí se cortó, pero no sé si me escucharon. Bueno, cualquier cosa me van diciendo. Bueno, fíjense entonces que estos principios y estos valores que traen los tratados de derechos humanos necesariamente sirven como una pauta, un método interpretativo. Y después el artículo 2 también hacía referencia a los principios y a los valores, es lo que hablábamos hace un rato, son los principios generales del derecho, son ideas rectoras, no tienen un contenido específico, sino que son ideas más genéricas, pero también con un contenido valorativo que informan a todo el ordenamiento jurídico, que nutren de valores al ordenamiento jurídico, y necesariamente son indeterminados o abiertos, porque por eso son principios y no son normas en específico. Acá fíjense cómo funcionan los principios. Primero se resuelve la contradicción dando prioridad a aquella que se adapta mejor al principio general. Si yo tengo dos soluciones normativas y en una se aplica, por ejemplo, el principio de la buena fe y en el otro no tengo tanta aplicación de ese principio, voy a preferir aplicar ese principio porque esos valores que me trae ese principio debo respetarlos o informan el ordenamiento. Y a su vez establece la clave para interpretar normas jurídicas dudosas, ¿sí? Siempre voy a interpretar una norma de manera favorable a la vigencia o la aplicación del principio general de que se trate. Por eso tienen un rol sumamente importante porque orientan o son reglas rectoras de todo el ordenamiento. Bueno, ahí tienen ejemplos, el principio de buena fe, el principio de prohibición el abuso del derecho, es decir, que nadie, más allá de que yo tenga un derecho reconocido, nadie puede aplicar o ejercer ese derecho de manera abusiva, ¿sí? Siempre hay un límite en el ejercicio de los derechos, el principio de conservación del acto jurídico, si yo tengo dos formas por ejemplo, de interpretar un contrato y una forma le da validez y otra hace que ese contrato ya no esté vigente por cierto motivo, siempre voy a tratar a aquella que conserva el acto jurídico, que permite la validez de ese acto jurídico porque se entiende que las partes lo hicieron para que valga, para que esté vigente y no para que se extinga, ¿sí? Y después hablamos de los principios constitucionales. Acá los principios constitucionales tienen un rol sumamente importante desde la con los principios constitucionales, tienen que respetar la integridad, el ordenamiento debe respetar la integridad de estos principios, pero a su vez esta eficacia informadora de la que venimos hablando, porque orientan al legislador para luego dictar ciertas normas, y esas normas tienen que estar informadas por esos principios constitucionales. Y fíjense esto de la ineficacia por vía de inconstitucionalidad, es decir, lo que decíamos recién, estos principios constitucionales nos sirven para, a su vez, determinar si una norma es válida o es inválida. Si es contraria a los principios constitucionales, directamente esa norma va a ser ineficaz y va a poder ser declarada inconstitucional. Pero esta eficacia también
quiero que le haga mucho hincapié, y es la eficacia directa. Yo no necesito que haya una norma específica que contenga un principio constitucional, porque el solo hecho de que esté contemplado en la Constitución el principio y que se desprenda de la Constitución, a mí me da la posibilidad de aplicarlo directamente al caso, ¿sí? No necesito una norma que baje el principio constitucional, sino que yo debo acudir a los principios constitucionales para solucionar un caso en particular, ¿sí? Porque se trata de principios y normas superiores. Y después, fíjense que se habla también del criterio sistemático. El ordenamiento jurídico está compuesto de una serie de normas, de principios, de valores, ya lo vimos esto, todas las fuentes. El criterio sistemático lo que establece es, bueno, el ordenamiento tiene que tener una coherencia, tiene que ser coherente entre todas las fuentes que lo integran, entre todas las normas que lo integran. Por eso tengo que interpretar una norma de manera coherente con el resto del ordenamiento. No puedo interpretarla como si fuera una norma aislada, porque está inserta en un ordenamiento jurídico. Entonces, necesariamente tiene que haber una coordinación entre todas las fuentes del sistema para que se armonice, ¿sí? Por eso se habla de un criterio sistemático. Y se habla de no violentar, no alterar el equilibrio del conjunto del ordenamiento jurídico y no interpretar aisladamente una norma. Entonces, en conclusión, fíjense que se exige, en nuestro ordenamiento se exige específicamente que el juez aplique e interprete el derecho, no solamente que elija una fuente y la aplique, sino que diga los motivos y funde razonablemente esa sentencia. Recuerden que no puede de ninguna manera evitar dictar una sentencia y aplicar una norma, entonces necesariamente tiene que ir paso por paso en lo que ustedes vienen viendo de las fuentes y la aplicación y la interpretación. Y esto es una exigencia del Estado del Derecho, ¿sí? Y fomenta no solo la transparencia de los actos de gobierno y de los actos de control jurisdiccional, sino también el derecho al justiciable del debido proceso y de la tutela judicial efectiva y de obtener una solución justa en un tiempo razonable y todo lo que vimos recién. Lo que vimos viendo. ¿No tiene ninguna duda de lo que vimos hoy o de lo que vimos el otro día? Perdón, a lo que vieron ustedes en realidad yo no estaba. ¿No? ¿Seguro? ¿De fuentes o...? Yo te puedo hacer una consulta, profe. Sí. En un principio comenzaste hablando de que, más antiguamente, por decirlo de alguna manera, se basaban específicamente en la norma escrita, ¿no? Los jueces como que no hacían un juicio de valor o no hacían valoraciones sobre un caso en particular, sino que directamente acudían a las leyes escritas, al código, ¿sí? O a la Constitución. Después comenzaste hablando de verdad, ¿cierto? En realidad, sí, en busca de esa verdad. Esa verdad en cuanto a resolución del caso. No quiere decir que porque después comenzaron de alguna manera a hacer valoraciones y utilizar estos recursos como fuentes para poder resolver. Sí, muy bien, Catalina. Tal vez no fue la mejor mezcla que hice en el Power, por eso quedó medio confusa. Pero a lo que yo voy es que originariamente se hacía una aplicación, digamos, una mecánica de la ley porque se entendía que era suficiente. De hecho, ahí fíjate que cuando empieza todo el tema de interpretación de la norma, comienza con la Revolución Francesa y el Código francés, que se entendía como el código que contemplaba todo tipo de supuestos, que era el mejor, y en ese caso, de hecho, no se daba tanta importancia ni siquiera a la Constitución, sino que era la ley, y el Código Civil se daba como un rango aún superior a la ley. Entonces, a lo que voy es, en principio,
se entiende que no hay ningún tipo de solución, digamos, la ley no puede ser suficiente para todos los casos. El juez tiene que hacer una tarea interpretativa. Pero como tiene que hacer una tarea interpretativa, tengo que de alguna manera limitar esa tarea interpretativa, porque si no, da lugar a la arbitrariedad. Entonces, vamos a limitar el rol del juez con estas pautas interpretativas. El tema de la verdad, lo que yo les decía, tiene que ver con específicamente los planteos que hacen las partes, ¿sí? Esto más allá de la interpretación. Cuando las partes le traen al juez el caso, le plantean el caso para que lo resuelva, ahí hay un problema de la verdad, porque yo no voy a tener la verdad objetiva de lo que pasó, nunca. La idea es que sí, pero la realidad es que el juez está limitado por los planteos que hacen las partes. No puede decir, yo ya sé que pasó esto porque lo investigué, en principio. Hay una tendencia actual a que... Sí. Sí. No, que me refiero a que da una verdad o una supuesta verdad para ese caso particular, teniendo en cuenta las pruebas de cada una de las partes. No es que hablamos de verdad generalizada, sino en el caso particular como resolución de ese caso. Es que la verdad de los hechos va a estar limitada a lo que le planteen. Yo les decía es que hay una tendencia a que el juez tome un rol un poco más de director, y que hay cierto, por ejemplo, si no se trae una prueba de unos oficios que son claves a una entidad, puede decir, bueno, previamente necesito saber cómo pasó esto. Entonces puede ordenar de oficio, o sea, el propio juez puede pedir prueba por detrás de lo que dicen las partes para poder tener un poco más de información y poder resolver el caso, porque muchas veces hay falta de información al juez para que pueda aplicar la norma. Entonces, muchas veces, como tiene este deber de resolver, se le da herramientas actualmente procesales para que pueda llegar a esa solución, más allá de la verdad limitada que tiene en el caso. Pero sí, no es como lo que es en derecho penal, que es una investigación. Acá no hay una investigación por parte del juez. Más allá de lo que ya les digo, que hay una tendencia a una participación más activa del juez. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no tienen más preguntas, nos vamos a ver el martes con la bolilla 6, que les pido que vayan leyendo, que es Relaciones y Situación Jurídica, me parece, ya les digo. Relaciones y derechos subjetivos. Y empezar a ver la capacidad que es la bolilla 7. Si pueden, para la semana que viene ir leyendo un poco de eso, así ya lo hacemos más dinámico. Bueno, buenas noches a todos y nos vemos la semana que viene entonces. Buenas noches.